La selección guatemalteca empata con la selección uruguaya, señoras y señores, y en este video te daré un análisis de este partido, así que acompáñame con este video porque es un gran resultado, pero definitivamente tendremos que hablar que este resultado es más mérito de los jugadores que otra cosa. Comenzamos con este video. Bueno, pues señores y señores, la selección nacional de Guatemala se mide ante la selección de Uruguay en un partido amistoso en donde la selección guatemalteca alinearía de esta forma: Nicolás Hagen al arco, Allen Yanes, José Pinto, Kevin Ruiz, Kevin Ramírez, Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Carlos Mejía, Alejandro Galindo, Elmer Cardosa y José Carlos Martínez. Así alinearía la selección nacional de Guatemala en un primer tiempo que he de decir que Guatemala jugó bastante mal. No hizo bien las cosas, la verdad es que en ningún punto vi yo que Guatemala encontrase un buen ritmo de juego. Empezó a jugar de manera muy desordenada y bueno, la selección uruguaya aprovechó y anotaría el primer gol después de una tajada de Nicolás Hagen que lastimosamente no defendería bien la selección guatemalteca. Una Guatemala que en el primer tiempo, de decirlo así, creo yo que se vio muy condicionada por el mal nivel de Yanes y por el mal nivel de Kevin Ruiz. Un Kevin Ruiz que creo yo que no sabe hacer pases para conectar con los contenciones, y eso mermó mucho a la selección guatemalteca. Una selección guatemalteca de Tena, que sabemos que Tena juega mucho con su primera línea, la línea defensiva, y de la línea defensiva depende de que los balones lleguen a los contenciones y de los contenciones a los delanteros. Como no había contención entre centrales y contenciones, gracias a que Kevin Ruiz y Allen Yanes no estaban en su partido, pues lastimosamente pues se perdió mucho dinamismo por parte de la selección guatemalteca. En el primer tiempo creo yo que Carlos Mejía fue el que mejor jugó. Creo que fue el que hizo mejores jugadas, pero definitivamente Guatemala no se encontraba por ninguna parte, no se sabía a qué estaba jugando Guatemala y muy poca idea de juego. Y he de decirlo, el planteamiento de Tena para este partido me pareció bastante negativo. En primer lugar porque me parece que Ardón está en un buen momento y en vez de poner a Kevin Ruiz pudiste haber puesto a Ardón de central. Me parece que Yanes no es un jugador de selección nacional de Guatemala y quedó demostrado en este partido y en el partido contra El Salvador. Y Kevin Ramírez, aunque termina siendo un buen partido al final, considero que en esta primera parte se vio desencajado y desajustado debido a todas las cuestiones que mencionamos anteriormente. El primer tiempo en general fue una experiencia poco grata para Guatemala y Uruguay a partir del primer gol la verdad es que poco o nada mostró. Resaltar que no era una selección uruguaya titular, pero aún así Uruguay es Uruguay, muchachos, y es una selección complicada. Con esto la selección guatemalteca lo estaba perdiendo 1-0 y en el segundo tiempo las cosas cambiarían porque Tena haría varios cambios. En primer lugar sacaría a Pinto, sacaría a Kevin Ruiz, sacaría a Oscar Castellanos, a Jonathan Franco y a Alejandro Galindo y Carlos El Cuilapa Mejía. A esos jugadores sacaría 6 jugadores. Ingresaría Pedro Altán, Olger Escobar, José Morales, entraría también el caso de José Ardón. Y bueno, ahorita no me acuerdo del resto de los cambios. Ingresó también Cookie Lemos en cierta parte del partido por parte de José Carlos Martínez. Pero fueron una cantidad de cambios increíbles. O sea, sacaron a varios jugadores, metieron a ver. Ingresó Pedro Altán también, por supuesto, al terreno de las acciones. Pero salieron varios jugadores debido al segundo tiempo. Y aunque los cambios me parecieron buenos, porque hay que decirlo, la salida de Pinto y Kevin Ruiz creo que totalmente justificada, porque Pinto no estaba en su mejor partido y Kevin Ruiz definitivamente tampoco me parece un jugador de selección nacional. Considero que por los cuales hicieron los cambios tampoco fue tan adecuado, porque aunque Kevin Ruiz estuviera haciendo un mal partido, tampoco fue tan mal partido para sacarlo. Y Yanes siguió en el terreno de las acciones, por ejemplo. Entonces las decisiones de Tena en este partido para mí no fueron positivas. El resultado de hoy es más mérito de los jugadores que otra cosa, porque Yanes se mantiene en el campo jugando como contención junto con el Pitbull Domínguez, que fue otro que ingresó. Y aunque Guatemala empezó a mejorar, creo yo que es gracias al dinamismo que presentó José El Caballo Morales junto con Olger Escobar y junto con Pedro Altán, que me parecieron los 3 mejores jugadores de este partido. Y es que José Morales empezó a darle más dinamismo, más libertad. Sus pases evidentemente son mejores que los de Yanes. Empezó a darle más dinamismo a la selección por la banda derecha, donde estaba Olger Escobar, que se comprendía muy bien. Y empezó a crear jugadas la selección guatemalteca. Empezó a llegar más. Y me empezó a gustar cómo estaba generando Guatemala, que creo yo que fue más por mérito del equipo guatemalteco, porque Guatemala, pese a que estaba generando, aún así se veía muy desordenada dentro del terreno de las acciones. Guatemala empezó a atacar, empezó a llegar. Cardosa hace una jugada que sale de la nada, se mete en el área, le da pase a Olger Escobar, que hace una ruleta increíble. Le da pase a Pedro Altán y Altán anota el gol para el empate. Bueno, mucho hablan de Altán, que está gordo, que todo lo demás.
golito a Uruguay y a callarse, señores. Pedro Altán es jugador de selección indiscutible. Anota otro gol Pedro Altán para selección nacional. Empata la selección guatemalteca y a partir de aquí Guatemala empezó a mejorar. Ingresaría Cookie Lemus por José Carlos Martínez y he de decir que el arranque del Cookie Lemus en selección me gustó. Después se apagó, porque hay que decirlo que Cookie lo vi con muchas ganas, pero de a poco fue bajando su ritmo y su nivel dentro del partido. Pero sus primeros minutos tuvo una muy clara, una jugada donde hace un disparo que lo agarra el arquero uruguayo y después un excelente pase de Pedro Altán que se lo deja al Cookie, que termina pegando en el palo. Y si lo hubiera metido el Cookie era el 2-1 y Guatemala lo ganaba. Miren, para mí este partido es el partido de Pedro Altán y de Olger Escobar principalmente. Fueron los que acarrearon a esta selección nacional de Guatemala. Y esto es una excelente noticia porque sabemos que muchas veces se necesitan jugadores individuales. Y creo que hoy aparecieron jugadores individuales como Olger Escobar y como Pedro Altán. Y eso es lo más importante, que aparezcan las individualidades, que aparezcan estos jugadores a demostrar por qué están en selección nacional de Guatemala. Aparecieron e hicieron este compromiso. Evidentemente, aunque muchos digan que Uruguay no jugó con su selección A, Guatemala me parece que tampoco juega con su selección A, porque José Carlos Martínez no es de la selección titular, ahí va Rubio Rubín. Elmer Cardosa no es de la selección titular, ahí va Méndez Laing. Carlos Mejía no es de la selección titular, ahí va Oscar Santis. Kevin Ramírez no es de la selección titular, ahí va el Caballito. Yanes no es de selección titular, ahí va Aaron Herrera. Y Kevin Ruiz no es de selección titular, ahí va Nicolás Samayoa. Hay varios que no eran de selección titular. Y me parece que si Guatemala jugaba este partido con su selección titular, lo gana. Lo gana y en el historial quedaría que Guatemala le ganó a la selección uruguaya por más que sea la selección A, B, C, D, E, F, G. Y eso es lo importante. Hoy Guatemala saca un resultado para levantar el ánimo, que es lo principal, pero mejor que todo eso, para ver buen rendimiento de algunos jugadores. El planteamiento de Tena no me gustó para nada, lo he de decir. La verdad es que no me pareció para nada, en lo absoluto no me gustó nada. Es que hubo un tiempo, muchachos, donde estuvimos jugando con 5 laterales. Y eso me pareció ridículo. O sea, estaba Yanes en el campo, Kevin Ramírez, Jonathan Franco, José Morales, el caso de José Ardón. Y después ingresaría Yeshua Urizar. Que por cierto, Yeshua Urizar, muy buen partido. Muy buen partido de Yeshua Urizar. Pero en general, yo una puntuación a los jugadores. A Jaén le voy a dar un 6. A Yanes le doy un 4. La verdad es que creo que fue el peor del compromiso. A Pinto le voy a dar un 6. A Kevin Ruiz le voy a dar un 4 también. A Kevin Ramírez le voy a dar un 7 de puntaje. A Oscar Castellanos creo yo que le voy a dar un 6 de puntaje. A Jonathan Franco igual, porque solo jugaron los primeros 45 minutos y no tuvieron un gran desempeño. Tena lo sacó rápido. Pero no creo que sea por culpa de ellos, sino porque Tena quiso probar a todos sus jugadores. Y vaya que metió a todos los jugadores salvo a Navarro y a Moscoso. Pero ahí jugó con todos los demás suplentes. A Carlos Mejía le voy a dar un 7, tuvo un buen partido en el primer tiempo. A Cardosa le doy un 8, creo que esa jugada individual nos salvó y generó la jugada de peligro que aprovecharía Olger y Altán. A Galindo le doy un 6, en este partido se vio muy lento, no distribuyó bien los balones y no recuperó bien las jugadas, que creo que era lo más importante. No hizo buen partido Galindo, pero aún así no me atrevo a decir que no sea de selección. Al Flaquito Martínez le voy a dar un 5, no apareció, no le distribuyeron balones. Y bueno, así es el partido del Flaco, que me parece que todavía pinta como el tercer delantero de Selección Nacional de Guatemala. Al Caballo Morales le voy a dar un 8, muy bien comprendido con Olger Escobar. A Ardón le voy a dar un 7, que tuvo un gran desempeño como central. A Pedro Altán le doy un 10, porque fue el que anotó el gol, fue el que generó jugadas, fue el que le dio la casi asistencia al Cookie Lemus. Al Pitbull Domínguez le voy a poner un 7, tuvo un buen desempeño. A Yeshua Urizar también le doy un 7. A Olger Escobar le doy otro 10, porque creo que el dinamismo que le dio a la selección fue vital para empatar este partido. Y al Cookie Lemus le voy a dar un 5.5, porque se mostró en un par de jugadas, le dieron los balones, pero tampoco los metió. Entonces, si juzgamos a un jugador porque no mete goles, pues aquí el Cookie Lemus tampoco metió goles. Pero bueno, estas son mis impresiones del partido, muchachos. Lo empata Guatemala, se saca un buen resultado contra Uruguay. Ahora a ver qué tal nos va con Martinica el jueves y contra Costa Rica el lunes, que son los partidos verdaderamente importantes. Déjenme sus opiniones en los comentarios, qué opinan. Saludos a toda la gente linda de Uruguay. Muchas gracias por haber aceptado este partido amistoso ante Guatemala. Sabemos que no es su selección titular, sabemos de que este no es un parámetro para decir que Guatemala ahora ya le puede empatar a Uruguay. No, sabemos que no es parámetro este partido, pero definitivamente Uruguay es Uruguay, sea cualquier selección, sabemos los grandes jugadores que tiene, así sean jugadores de la pura liga local. Entonces muchas gracias a toda la selección de Uruguay por haber aceptado este partido y gracias a los seleccionados por en la segunda parte tomarse el partido en serio, porque considero que Tena tiene que estos partidos tomárselos más en serio, porque siento que si Tena desde el minuto 1 se hubiera tomado este partido en serio, lo gana Guatemala.
Pero bueno, esas son mis impresiones. Muchas gracias por haber visto este video. Les ha hablado Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.